Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. La verdad que este libro de Esdras, como creo que la mayoría de los libros históricos, pues es un libro como muy subestimado. Ahorita ya lo vamos a estar resumiendo los primeros 4 capítulos y apenas y los primeros 2 versículos del capítulo 5. Pero creo que tenemos como una mala idea sobre lo que es la historia y sobre cómo nos puede llevar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que a veces la historia es aburrida, em, nos fijamos siempre en los datos duros, ¿verdad? Y no escarbamos más allá. Y cuando nosotros pues nos ponemos a leer la Biblia, pues todo viene escrito por algo. Entonces, eh, pues quiero proponerles la siguiente agenda de trabajo, que pues el primer punto prácticamente es realizar esta síntesis a lo que dice la Biblia en Esdras, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta los 2 primeros versículos del capítulo 5. Y posteriormente a eso, pues ya empezar a analizar eh, estos 2 versículos del capítulo 5. ¿Por qué? Porque estos versículos dicen que Ageo y que Zacarías estuvieron profetizando, animaron al pueblo y empezó la construcción de, eh, del templo, vamos a llamarle así, del templo de Zorobabel. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que evidentemente pasaron muchísimos años y nosotros pues lo leemos pues como a veces datos duros y decimos, ah, bueno, pues ya pasó y ya lo reconstruyeron, pero pues no es así. La realidad es que pasó un proceso y pues este proceso, al igual que como en nuestras vidas y de otras personas, pues realmente resultan muchos desafíos, desafíos que el pueblo tuvo que poder enfrentar, pues para poder salir adelante y poder cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Y aquí nos habla sobre todo del desánimo. Entonces, pues vamos por ahí a analizar esta parte. Yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a estudiar esta semana qué es lo que dijo Ageo. Ya la próxima sesión de teología, pues vamos a estudiar lo que dijo Zacarías, porque es más extenso. Pero Ageo da 4 profecías. La primera de ellas es por ahí del segundo año de Darío. Ya les voy a contextualizar cuántos años pasaron desde el edicto de Ciro hasta este mensaje de Ageo. Y todavía aquí, en el primer día del mes sexto, pues todavía no se empezaba a reconstruir la casa del Señor. Ya es por allá de la segunda profecía donde pues ya se empieza la construcción, ¿no? Pero pues aquí ya se empiezan a presentar algunos problemas de ánimo. Eh, en la tercera profecía y la cuarta profecía vamos a ver, y de hecho desde la segunda vamos a ver contenido que está vinculado con el propio Señor Jesucristo. Y pues esto es un dato muy interesante. Les reitero, la próxima sesión de teología, pues vamos a ver qué es lo que dice Zacarías, pero lo vamos a vincular con la época histórica de Esdras y a compaginar los 2 mensajes, tanto de Ageo como de Zacarías. Entonces, pues es una información, pues yo creo que un poquito densa a lo mejor, pero pues creo que va a ser de mucha bendición. Entonces, vean, así como a súper grandes rasgos, ojalá y no se vea muy chiquita la letra, pero a súper grandes rasgos, esta es una síntesis o un bosquejo sintético de lo que nosotros vemos desde el versículo 1, capítulo 1 de Esdras, hasta los 2 primeros versículos del capítulo 5. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí?
Vean, cada uno de los colores es como una división principal. Eh, Primero, pues nosotros vemos el edicto de Ciro. Ciro, rey de Persia, que según Segunda de Crónicas 36, versículos 22 al 23, pues bueno, es prácticamente lo mismo que vemos en Crónicas a lo que leemos en los primeros 4 versículos de el capítulo 1 de Esdras. ¿Qué es lo que debemos de saber de esto? Porque a lo mejor el edicto como tal, pues ya no nos ocasiona muchos problemas de entenderlo. Entender la fecha en la que Ciro aproximadamente dio este decreto donde se buscaba que las personas que habían estado en el cautiverio de Babilonia, pues regresaran a reedificar el culto a Yahvé, el culto al Dios de los judíos, ¿no? Pues es que aproximadamente en el 579 antes de Cristo es que se emite este edicto entre el 78 y el 79. Cuando se da este edicto real, inicia el regreso de Babilonia a Jerusalén, ¿sí? El capítulo 2 de Esdras, pues prácticamente es un recuento, ¿verdad? De todas las personas por familias y demás que iban regresando de Babilonia hacia Jerusalén. Aquí hay dos datos interesantes. Primero, que no es el mismo número que nosotros encontramos en Nehemías. Segundo dato interesante es que si nosotros leemos, fíjense, los versículos 68 y 69, vamos a empezar a dar lectura a la Biblia. Es Esdras, Esdras 2, 68 al 69, encontramos una parte devocional muy interesante. Dice lo siguiente: y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, evidentemente todo tipo de edificación o de construcción pues requiere dinero, pero algo muy lindo que podemos encontrar aquí es que a pesar de todo lo que se llegó a vivir en Babilonia, a pesar de que esta generación no creció como las anteriores, con un tipo de educación en el que se priorizara todo este tipo de conservación de la religión, e inferimos que se conservó solo por medio de la tradición oral, pues había cierto aprecio por la obra de Dios y entonces pues ellos buscan, ¿verdad? Pues hacer una inversión económica en la obra de Dios. Ahora, inicia esta etapa de la restauración del altar y del culto. El capítulo 3 de Esdras nos habla de esta construcción del altar del holocausto, exactamente desde el primer día del mes séptimo del reinado de Ciro. Entonces se ofrecen algunas víctimas expiatorias y demás. A partir del versículo 8 al 13 del capítulo 3 se arman los cimientos de este lugar sagrado. Pero aquí es donde ya inician los problemas y esto pues todo es como este trasfondo histórico que debemos de comprender para entenderle a Geo y para entenderle a Zacarías. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 4 inicia una oposición muy fuerte en contra de la construcción de este templo, que hay 3 etapas que nos dice Esdras en el capítulo 4, divididas en, valga la redundancia, en reinado de algunos reyes. Por ejemplo, del 4:1 al 5 está la oposición durante el reinado de Ciro.
Acuérdense que este Ciro, pues es el que había dado el edicto para que se reconstruyera la casa del Señor. Pero en el versículo 6 vemos que sigue este tipo de problema de detención de la obra de Dios en el reinado de Asuero. Se cree que Asuero fue el esposo de Esther. Ojo, porque ese es un dato súper interesante y esto situaría al profeta Daniel, ¿verdad? Dentro de esta etapa histórica. El versículo 7 al 24 del capítulo 4 dice que sigue la oposición en el reinado de Artajerjes, o sea, hay como varios años en los que se pausa la construcción porque apenas iban a hacer la cimentación. Y fíjense, vamos al capítulo 5. Aquí como que nos hace un poquito de ruido la declaración de la Biblia, porque a veces pues no logramos captar cuántos años pasaron nada más en el capítulo 4 de Esdras. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Esdras 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí ya nos debe de empezar un poquito la confusión o el ruido. A ver, fíjense por favor en esta diapositiva, cuando vemos que Ciro manda el edicto real es en el 579 antes de Cristo aproximadamente, cuando Ageo empieza a dar su profecía. Aprox, aprox fue en el segundo año de Darío. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que así a ojo de buen cubero, porque si se dan cuenta aquí dice 521 y si nos regresamos un poquito para que lo podamos observar, hablamos del 579. ¿Cuántos años pasaron desde que se dio la orden de parte de Ciro a que Ageo empieza, fíjense, empieza a alentar a estas personas que habían pausado la construcción de la casa del Señor? Pues aproximadamente unos 60 años. Se imagínense cuánta diferencia, ¿sí? De hecho, si ustedes leen Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 y Esdras, apenas el inicio de Esdras, Esdras 1 de los versículos 1 al 4, van a poder sacar esta cuenta. Entre 59 y 60 años pasaron. ¿Y qué es lo que Dios dice por medio de Ageo a estas personas? Y créanme que muchos nos vamos a identificar aquí. Dios primero, mis queridos hermanos, acusa la negligencia del pueblo al pensar que no era el tiempo de iniciar la reconstrucción del templo. Vamos a empezar a dar lectura a Ageo. Se nos va a hacer muy lindo. La verdad es una lectura muy linda. Ageo capítulo 1 de los versículos 1 al 4. Vean, por favor, ahora sí que le vamos a tratar de dar el mayor sentido posible a lo que estamos aquí estudiando. Dice, en el año segundo del rey Darío, ya no es Ciro, ya es Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, acuérdense, pasaron más o menos 59 años. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo
el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? Bueno, hay que entender primero que el contexto económico y político se había estabilizado. Y a pesar de los problemas que estaba habiendo con algunos extranjeros para poder llevar a cabo la obra, si ustedes se dan cuenta, las primeras oposiciones habían sido aprox unos 40 años atrás. El pueblo desistió de su propósito de vida a causa de los problemas, pero también a causa de la supuesta paz o supuesta comodidad que ellos estaban viviendo. Entonces, Dios empieza a tener que llamarle la atención al pueblo y hacerles ver que ni la comodidad ni los problemas son una excusa válida para Dios cuando nosotros somos negligentes en cumplir el propósito de vida que Dios nos dio. Ninguna de las dos es una excusa válida. Ahora, Dios mismo por medio de Ageo advierte las consecuencias de esta negligencia. O sea, si ellos no priorizaban de manera rápida la construcción del templo, iba a haber problemas en provisión económica, pero también en satisfacción emocional. Vamos a leerlo. Ahí mismo en Ageo 1, pero ahora de los versículos 5 al 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, fíjense qué interesante, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad mi casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Vean qué fuerte. O sea, como que no había ya mucha esperanza. Dios está diciéndole a estos individuos que no estaban trabajando en el propósito de Dios para su vida, ustedes no quieren atender, olvídense de que los voy a bendecir. Fue directo Dios. O sea, las consecuencias de la desobediencia en cumplir nuestro propósito de vida muchas veces son estas. Y si ustedes se dan cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, sobre todo a partir del versículo 6, vemos que hay un problema incluso de tipo emocional. Beben y no se quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su saco roto. Díganme si no los problemas de tipo económico afectan las emociones. O sea, andamos preocupados por las deudas, por lo que vamos a comer, por lo que tenemos que pagar, pero muchas veces estamos así porque muchos de nosotros olvidamos lo importante, que es cumplir
nuestro propósito de vida, ese propósito de vida que Dios nos dio. Entonces, fíjense, ya habían pasado 59 años de esta orden que Ciro dio, orden que venía de parte de Dios mismo para que se reconstruyera el templo. 59 años. Y en Ageo 1:15, ¿verdad? Vemos que en el segundo año de Darío, en el mes 24, se reanuda la construcción. Pero fíjense, decíamos que Ageo en el primer día del mes sexto había confrontado al pueblo. Entonces, si estamos diciendo que fue en el primer día del mes sexto y empezaron la reconstrucción en el día 24, pasaron más de 20 días para que el pueblo hiciera caso. Más de 20 días. O sea que como que muy urgidos por obedecer, a pesar de todo lo que ya habían sufrido, no fue suficiente. No andaban como que muy emocionados por obedecer, pero obedecieron. Ahora, Dios mismo se da cuenta de esto y acuérdense que hay 4 profecías de Ageo. Esta es la segunda profecía. ¿Qué es lo que dice la segunda profecía? Y esto lo vamos a vincular también con las sesiones de la próxima semana. Si ustedes se dan cuenta, la segunda profecía inicia a los 21 días del mes séptimo, casi un mes después de que empezaron a construir los cimientos. No muros, no traves, no, puros cimientos. Vamos a ver lo que dice Ageo 2:3, porque esto también yo creo que nos va a hacer un poquito de eco o de, pues, de nosotros. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, muchos de nosotros, y yo he de confesar que también me ha pasado, pues vemos lo que estamos haciendo para Dios y la verdad es que nos desanimamos. Es que no vemos el avance que quisiéramos y a veces incluso vemos los logros en el ministerio de años pasados y decimos, no, pues ahorita estamos bajísimos, bajísimos, estamos, pues como que desanimados, estamos, incluso pensando si, pues, si realmente, pues, es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo o no. Incluso pensamos, estamos perdiendo el tiempo. Muchos así hemos pensado, hermanos. Muchos así hemos pensado. Y decimos, Dios, pues creo que no vale la pena. Y Dios conoce nuestros sentimientos. Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón del pueblo, porque ellos lo pensaron. O sea, si ustedes ven el versículo 3, hay este desánimo en el pueblo. O sea, Dios es claro. Dice, no es ella como nada delante de tus ojos, de vuestros ojos. Sabía que el pueblo lo veía así. Pensaban, pues lo que estoy haciendo no sirve. No es nada comparado con el templo de Salomón. Muchos eso pensamos. Se nos acabaron las baterías del buen ánimo. Pero entonces Dios, viendo precisamente esta falta de ánimo en la obra, empieza a hablarle al pueblo. Dice el versículo 4, y eso es para nosotros. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando el ánimo se nos acaba, cuando estamos hasta aquí de trabajo secular, hasta aquí de trabajo en el ministerio, cuando muchos de nosotros lo pensamos y decimos, Dios, no creo que valga la pena lo que hago para ti. Dios ocupa esta parte de su palabra para alentarnos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Dice Jehová, no lo está diciendo cualquier persona, hermanos. Y algo maravilloso que dice el Señor, porque yo estoy con vosotros. Más adelante el versículo 5 dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas. Hermanos, nos desgastamos por cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. A veces nos sentimos abrumados, nos sentimos derrotados, nos sentimos sin ánimo. Vemos que los hermanos no llegan y si llegan, llegan tarde o no participan. Y hermanos, el corazón de uno se desgasta. El corazón de uno, a veces, y se los vuelvo a decir, yo lo he vivido muchas veces, le digo a Dios, Señor, ¿qué onda? O sea, ¿sí sirve lo que estoy haciendo o pierdo mi tiempo? Y entonces Dios nos dice en su palabra, esfuérzate, porque estoy contigo. ¿Estás desanimado? Esfuérzate, porque estoy contigo. ¿Te sientes abatido en cumplir el propósito que te di para tu vida? Esfuérzate, porque estoy contigo. Dice la palabra del Señor que Él nos da fuerzas como el búfalo. Hermanos, muchos hemos pasado esto. Y los judíos de aquel tiempo veían este templo de Zorobabel y decían, pero es que el templo de Salomón era mejor. Y Dios les da una palabra. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Ojo, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tantas veces dice Jehová de los ejércitos? Porque hermanos, aún con recibir una palabra de parte de Dios, muchas veces el desánimo no se va a ir. Y vean lo que dice Dios que iba a llevar a esta casa. Habla primero del Mesías deseado de todas las naciones. Hermanos, nosotros servimos con un propósito eterno, con un propósito eterno. El día de hoy, yo tuve una sorpresa maravillosa en la iglesia donde asisto. Fueron dos personas que jamás pensé que iban a escuchar del mensaje de la palabra. De verdad jamás lo pensé.
Ese es un propósito eterno de parte de Dios. Habla del deseado de las naciones. Servimos con esta idea de que por la eternidad vamos a pasar todo el resto del tiempo con Jesús y queremos que otros también lo vivan. Por eso es que servimos a Dios, sea que usted atienda a los niños, a los adultos, a los jóvenes, buscamos eso. Ese es nuestro propósito principal, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, más adelante, ¿verdad? Nos dice precisamente que esto es una gloria mayor, una gloria postrera, pero también Dios, conociendo nuestra necesidad, dice, daré paz en este lugar. Habla de la plata, habla del oro. O sea, ¿qué es lo que estaba Dios diciendo? A ver, Dios sabe que nos hace falta dinero para el ministerio. Dios sabe que a veces emocionalmente estamos intranquilos, que a veces estamos desanimados. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios aquí? Yo les voy a proveer y te voy a adelantar un poco, mi querido hermano. Pero si tú te das cuenta, hay dos personajes a los cuales les dirige esto, a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote. Me voy a adelantar mucho, pero este personaje, Josué, sumo sacerdote, es descrito como alguien impuro en Zacarías. Dios también te quiere dar perdón. Hermano, es que yo soy pastor, maestro de la palabra, y yo le fallé a Dios. Pues Dios te quiere perdonar. Hermano, es que ya no hay evangelio que me prediquen. Fallé. Estoy muy abatido por mi error. Dios te quiere perdonar. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento, siempre y cuando te arrepientas, siempre y cuando, al igual que este sumo sacerdote, me estoy adelantando mucho, pero renueves tus votos con Dios. Dios no nos ve, hermanos, y se los digo, ministros, no nos ve como pedazos de basura que puede desechar y meter a otro en el ministerio. Dios no nos ve así. Sería muy inhumano, muy poco cálido de parte del corazón de Dios, pero sí nos pide arrepentimiento. Entonces, la tercer profecía de Ageo, fíjense, esta profecía fue dado a los 21 días del mes séptimo. Han pasado 2 meses y 3 días y ahorita ya están la tercera profecía a los 24 días del mes noveno. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Porque ustedes dirán, hermano, usted se sacó de la manga eso del sumo sacerdote. Pues el contexto nos dice otra cosa. Si usted lee Ageo 2:10 al 19, ocupa un lenguaje muy metafórico y al mismo tiempo un símil, ojo los alumnos de hermenéutica, para hablarnos de la condición espiritual del pueblo de Dios. Vamos a leerlo, porque a lo mejor dice, no, pues el hermano se sacó de la manga esto. No. A los 24 días, dice Ageo 2:10, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Ojo, quedaba santificada la falda de la vestimenta sacerdotal, pero no otra cosa.
Respondieron los sacerdotes y dijeron que no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Entendamos lo que está diciendo Ageo, porque a lo mejor no lo entendemos. Lo que está diciendo aquí Ageo es que así como la persona que tocó un cadáver hace inmundo todo, según para la ley antigua, así era el pueblo de Dios que se hizo inmunda, que se hizo inmundo el pueblo por no construir rápido la casa de Dios. Y por eso todo lo que tocaban perecía. Por eso es que Dios no permitió la provisión. Está haciendo un símil espiritual. Y le está diciendo Dios al pueblo por medio de Ageo, ustedes lo que tocan lo corrompen, lo vuelven inmundo, por eso les va como les va. Pero Dios mismo promete mejorar las condiciones de vida del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, ellos empezaron a construir los cimientos de la casa del Señor. Ageo 2:19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Por qué iba Dios a bendecir al pueblo? No está diciendo versículos antes que todo lo que tocaban parecía contaminado como aquel persona que había tocado un cadáver y empezaba a tocar lo demás. El versículo 18 nos dice por qué los iba a bendecir. Meditad pues en vuestro camino, dice el versículo 18. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Por eso es que Dios los iba a bendecir. Por eso es que Dios iba a apartar estas consecuencias de su mal actuar, porque ya se estaban arrepintiendo, porque ya estaban dando pasos de arrepentimiento, porque de otra forma Dios no puede sanarnos. O sea, eso hay que dejarlo claro. Es imposible que nosotros pensemos que Dios quiere sanar nuestra vida si nosotros no abandonamos lo que tenemos que abandonar. Es imposible. Si yo batallo con el pecado que sea, pero aquí tengo la botella o aquí tengo el contacto de WhatsApp de una mujer y yo batallo con ese pecado, pues mis queridos hermanos, no voy a poder recibir la bendición de Dios de que cambie mi corazón, cambie mi mente, cambie mi situación, si yo no abandono lo que tengo que abandonar. Va a estar imposible, pues. Y ese mismo día, el día 24 del noveno mes, Ageo dio otra profecía, una profecía muy interesante. ¿Qué dice esa profecía? Véanlo, vamos a ver. Ageo 2:20 al 23. Ageo 2:20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo,
Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los cielos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos se suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espalda de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Bueno, Zorobabel es de la línea de David. Habla entonces de Cristo mismo, de que Cristo daría cumplimiento a esta promesa. Pues solo Él lo podía hacer. De este gobierno eterno, de este gobierno que nunca va a acabar. Si ustedes se dan cuenta, todavía hace unos momentos estábamos hablando precisamente de que Dios estaba bendiciendo al pueblo, cambiando la situación que estaban viviendo porque estaban dando pasos de fe en arrepentimiento. Pero la bendición suprema, la bendición eterna es Cristo mismo para nosotros. No hay mayor bendición que esta, no lo hay. Y eso es algo que Ageo quiere que tengamos en mente. Cuando habla de Zorobabel y de este gobierno eterno, evidentemente habla de Cristo. Y eso es lo que nos debe de tener con la mente fijada en el mensaje de Dios. Si nosotros estamos batallando para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, nosotros tenemos que hacer que se cumpla, a pesar del desánimo, a pesar de nuestros errores, a pesar de muchas cosas, pero teniendo en mente que la mayor bendición es Cristo mismo, que buscamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, pese a lo que pase, porque creemos que esta bendición, Cristo mismo, vale la pena y por eso damos nuestra vida para que Dios cumpla su propósito en nosotros.